en ese mismo espíritu, hermanos, que nos compartió el hermano Ventura, entremos al lugar santísimo para que tengamos alimento espiritual, alimento maná del cielo, como nuestro Señor en su momento se los dio a los antiguos hebreos, ¿verdad? Entonces, en ese mismo espíritu vamos a entrar a lo que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Antes que nada, bueno, quiero agradecer al pastor Isaac que me dio la oportunidad hoy de compartirles a ustedes esta palabra, ¿verdad? Él ya viene regresando de sus merecidas vacaciones. Oremos también por su regreso, que su regreso sea con ángeles alrededor de él, ¿no? Y de toda la familia pastoral. Me presento, mis hermanos, por los que no recuerden mi nombre, soy José Manuel Sánchez, hermano de ustedes, y fíjense que me voy a acercar un poquito más porque, como siempre, a mí me gusta estar cerca de todos nosotros, ¿no? Creo que ese calor que debemos de sentir es mucho mejor, así como lo dice Hechos, ¿no? Cuán bonito y cuán agradable es que los hermanos habitemos juntos y en ese mismo sentir la palabra fluya, como decía nuestro hermano Ventura, ¿verdad? Así es que hoy, si recuerdan, hace 8 días el pastor nos hablaba de que en este mes de agosto es el mes de la Biblia. Y entonces, en estos 4 domingos, bueno, del pasado, y los que vienen, precisamente vamos a hablar temas de la Biblia. Y también nos exhortaba nuestro pastor a que trajéramos nuestra Biblia impresa. Porque bueno, en el celular pues es bien bonito, ¿no? Traerla y buscamos los versículos y todo. Pero muchas veces nos dicen, ¿y por qué traer la Biblia, no? ¿Por qué traerla impresa? Pásame la primera, Cristian, por favor. Porque no hay, de verdad, no hay nada como esta palabra escrita donde nos compartía nuestro pastor hace 8 días en Josué, que de día y de noche meditaremos sobre esta palabra. Y esta palabra muchas veces, pues no sabemos ni dónde están los libros, ¿no? A veces decimos Filemón o Tito o los profetas menores y la andamos buscando por Génesis, ¿no? En el celular es mucho más fácil, pero aquí yo creo que en la Biblia impresa es donde realmente se esconden el plan perfecto de Dios, ¿verdad? Entonces hoy miren, a mi presentación yo le puse la Biblia y su aprendizaje. Vamos a ver, por eso también quise que los niños no fueran a la escuelita bíblica, porque vamos a ver algunas cosas de escuelita bíblica, ¿no? Entonces es bien bonito esa parte. Pero antes de entrar al tema, vamos a orar para que nuestro Señor guíe esta palabra que vamos a dar, ¿verdad? Padre bendito, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que quites todo estorbo, Señor, que haya en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que solamente sea tu Santo Espíritu el que nos guíe, el que nos ministre, el que nos exhorte, el que nos lleve, Señor. Él que sea el que hable, el que fluya, Señor, tu Espíritu Santo sea el que realmente nos diga qué necesitamos hoy escuchar, Señor. Quita toda palabra ociosa de mi mente, de mi boca, Señor, que no sea yo un ser humano el que hable, sino que seas tú con tu mensaje dirigido a todos mis hermanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te lo rogamos. Amén y amén. Bueno, no sé ustedes, hermanos, pero miren, a mí esta imagen a mí me dio muchas cosas. Cuando yo la vi, yo quise compartírselas. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, es una persona, aquí está la persona, y va sobre un camino. Y aquí no se lee muy bien, pero bueno, todos conocemos este versículo, Juan 14:16, lo conocemos de muchas maneras, ¿verdad? Y se acuerdan que Dios decía que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino a través de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es una persona que va sobre un camino, pero acuérdense que el camino no es ancho, el camino es estrecho, el camino para llegar a Dios
no es grande. Pero muchas veces nosotros aquí vamos a interpretar la cruz como si fuera el llegar a nuestro Señor Jesucristo. Ya hay un camino trazado para cada uno de nosotros, pero lamentablemente muchos de nosotros queremos acortar el camino. A lo mejor me salgo del camino y me voy por una vereda aquí, llego más rápido, ¿verdad?, por esta zona. Pero no, hermanos, existe un camino, existe un plan de Dios para cada uno de nosotros. Les digo, a veces lo queremos acortar, pero no, hay un camino, hay un ministerio, hay dones que Dios nos dio. Entonces es bien importante que no nos salgamos del camino, que ese camino que es estrecho nos lleve y nos conduzca al verdadero Salvador. Ahora, dice, es el camino, pero también es la verdad. ¿Y qué es la verdad? Si ustedes se fijan en lo que está montado este camino, es una Biblia. La palabra del Señor es la verdad pura, la verdad que le dio a los santos profetas y a todos aquellos apóstoles que realmente nos las dejaron. Entonces, la verdad está contenida en esta Biblia. Por eso yo les decía es bien importante tenerla impresa, porque muchas veces en el celular es bonito, pero cuando nosotros la leemos, cuando nosotros la estudiamos, ¿es lo mismo estudiarla en el celular que estudiarla en la impresa? No, hermanos, yo no creo eso, de verdad. Y también nos dice, y es la vida. Aparte de que esto es verdad, nos va a llevar a la vida, porque hay una promesa, y esa promesa eterna, ¿cuál es? Que nosotros vamos a tener una vida después de esto. Esa es la promesa que Dios nos dio. Entonces debemos de creerlo fervientemente, ¿no? Y fíjense que, al menos cuando a nosotros queremos escuchar la Biblia, yo creo que hay 3 aspectos por lo que a veces nos cuesta. No sé si a ustedes les cueste. A mí antes me costaba mucho leer la Biblia, no la entendía, no sabía cómo leerla, ¿no? Yo creo que hay 3 factores. El primero, y hace rato lo platicaba mi hermano Ventura en la oración, no agudizamos nuestros espíritus, nuestros sentidos espirituales. Porque muchas veces Dios nos habla de muchas maneras, pero ¿cómo lo escuchas? ¿Cómo lo ves? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando en Job 42, él hacía holocaustos, él conocía a Dios. Pero ¿qué le pasó a Job? Tuvo que pasar una tribulación para realmente conocerlo. En Job 42 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, él conocía de Dios, pero no lo había visto. ¿Cuánto tiempo haciendo holocaustos y no lo conocía? Solamente con la vista espiritual es como realmente se conoce a Dios. Con los oídos espirituales es como se oye a Dios. Muchas veces no lo tenemos desarrollado, hermanos. ¿Por qué? Porque no meditamos en esta palabra. Dice, cuando nosotros meditamos en esta palabra debemos orar y dedicarnos y meditar. Cada vez que tomemos un versículo, un capítulo o lo que leamos, meditemos sobre ella. Les digo, vuelvo a decir, Josué, ora, medita de día y de noche. De día y de noche tenemos que meditar con esta palabra. Y el tercer punto, que a lo mejor ahí yo me veo reflejado, simplemente no nos enseñaron cómo leer la Biblia, ¿no? Yo les voy a contar rapidito, ¿no? Cuando yo me convertí, yo tenía mucha necesidad de Dios, porque quiero confesarles, 10 años renegué de Dios. Por 10 años me estuvo hablando el pastor que me convirtió, y yo renegaba. Y yo me metía y me volteaba y me iba, dejaba a mi esposa con él y me iba. Hasta que Dios tuvo que tratar conmigo. Y en ese momento yo necesitaba a Dios. En el momento que yo necesitaba a Dios, dije, estaba ávido de conocer qué es lo que quiere Dios conmigo. Y entonces dije, voy a agarrar la Biblia y voy a leer. ¿Y saben cuál fue el primer capítulo que leí? No sé si fue bueno o malo, pero el primer capítulo que leí fue Apocalipsis.
nadie me dijo cómo, ni qué, ni por dónde empezar. Y bueno, gracias a Dios, fíjense que leyendo Apocalipsis, hoy les puedo decir que de ahí me gustó la escatología. Y bueno, muchos hermanos de ustedes me conocen que llevamos 8 meses estudiando escatología. 8 meses estudiando y preparándonos para aprender a leer el libro de Apocalipsis. Y hemos visto muchísimos temas, ¿no? Y de ahí nació mi contacto o mi gusto por la escatología. Pero también nació mi miedo, porque no entendí. No, obviamente el libro de Apocalipsis está lleno de símbolos, está lleno de muchas cosas, y quien no lo entienda, pues se va a asustar, ¿no? Y más si vienes del mundo, como en mi caso, cuando ves películas de terror, ves películas apocalípticas. En aquellos tiempos estaba muy de moda una serie que se llama Walking Dead, y entonces leo Apocalipsis y yo me horrorizo, ¿no? Imagínense ustedes cómo estaba, ¿no? Entonces, es bien importante que nosotros sepamos qué es lo que nosotros estamos leyendo, cómo lo estamos meditando. Y otra cosa también bien importante que yo así lo creo, es que la palabra es como en la parábola del sembrador. No sé si ustedes se acuerdan que había muchos tipos de suelos y el Señor era el que sembraba. Bueno, esos suelos podrían ser nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está lleno de espinas? ¿Está rocoso porque está endurecido? ¿O tu corazón tiene una tierra fértil? Y entonces la palabra entra correctamente. Por eso yo creo que también es mucho la disposición de nuestro corazón y de cómo creamos que esa palabra queramos que entre, ¿sale? Entonces, eso es lo importante de meditar en esta palabra, ¿no? La siguiente, Cristian, por favor. Y bueno, y otro punto importante que nos los manejaba hace 8 días el pastor, y es el punto básico, ¿no? Primero, que la Biblia es inspirada por Dios. En este momento ustedes van a ver que yo voy a utilizar muchos, bueno, los hermanos de los miércoles me conocen que yo trabajo con muchas versiones de Biblia. Ahorita les voy a decir por qué trabajo con varias versiones de Biblia. En este caso, esta es la Biblia de Palabra de Dios para Todos, segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Ya lo habíamos visto hace 8 días, pero me interesaba reafirmarlo en esta versión porque indudablemente la palabra de Dios es la inspiración viva de nuestro Señor, ¿no? Y dice, toda la escritura es un mensaje enviado. He escuchado a algunos agnósticos o algunos ateos que atacan a la Biblia, ¿no? Y dicen que ese libro lo escribieron hombres como nosotros. Sí, no digo que no, lo escribieron hombres, pero inspirados por un mensaje divino, un mensaje enviado por Dios. Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Esta Biblia, si nosotros la tomamos tal cual como dice, lo que dice aquí, créanme que el camino que nos espera, como en la imagen primera, es un camino derecho. No es un camino pedregoso, no es un camino que nos va a desviar, que nos vayamos para un lado o para otro. Si tú te desvías, hermano, de este camino, a veces vas a sufrir. Por eso es importante conocerla, por eso es importante meditar en ella, ¿verdad? Y dice, con las escrituras, un siervo de Dios estará listo y completamente capacitado para toda buena obra. Entonces, la palabra es el anuncio de la verdad, el anuncio de la vida. La escritura es para darnos un propósito. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Hermanos, si tú no te has preguntado, ¿cuál es mi propósito de estar el día de hoy aquí sentado? Pregúntenselo, hermanos. ¿Cuál es el propósito de que Dios me haya dado un don? Todos tenemos dones, todos tenemos ministerios. ¿Qué propósito tienes, hermano? El propósito no nada más es venir a la iglesia.
El propósito no nada más es decir, vengo los domingos y con eso es todo. No, hermanos. Aquí venimos a alimentarnos espiritualmente para que en la semana eso que nos alimentamos se desarrolle y entonces pueda cumplir mi propósito. Hay un plan de Dios que Dios fijó en mí, pero hay un propósito. En ese proceso, ¿conozco mi propósito o no? Esa es una buena pregunta que ustedes podrían contestarse en su casita, ¿no? Entonces, para que entonces alcancemos la gloria eterna. Es bien importante. Entonces, puedo decirles que la Biblia constituye el fundamento para entender quiénes somos y qué estamos haciendo en este mundo. Porque para algo estamos en este mundo. No nada más Dios nos creó para decir, pues aquí hay otro José Manuel. Creó a José Manuel y pues bueno, ya hasta que se muera me lo llevo, ¿no? No. Dios nos creó por un propósito específico. Por eso decía también el hermano Ventura, perdón hermano que tome yo varias de los versículos que tomó. Desde el vientre de nuestra madre nos conocía, porque desde el vientre de nuestra madre Él ya había creado un plan para nosotros. Pero ¿cuál es el propósito que Él hizo? Nosotros lo debemos de entender. Pero ¿cómo lo entendemos? Abriendo nuestros sentidos espirituales. Si ustedes, hermanos, no abren sus sentidos espirituales, va a ser muy difícil, de verdad, hermanos, con todo amor se los digo, va a ser muy difícil que entendamos cuál es nuestro propósito en esta vida, en este lugar, ¿sí? O por qué nos trajo a esta iglesia, también para qué nos trajo a esta iglesia, porque a veces, en mi caso, pasamos a varias iglesias y de repente me trajo a esta, porque hay un propósito. ¿Cuál? Cada uno nos debemos de contestar esa pregunta. La siguiente, Cristian, por favor. Y miren, la Biblia está dividida en varias cosas. Bueno, creo que casi no se ve, pero bueno, vamos a verlo. Todos conocemos que la Biblia se divide en dos, en Antiguo Testamento y en Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero también conocemos que se publicó en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. El Antiguo Testamento fue en hebreo y en arameo. Arameo era el idioma que nuestro Señor Jesucristo hablaba. Es más o menos por el norte de Siria hoy, se habla ese idioma. ¿Qué libros? Algunos libros de unas partes de Oseas, de Habacuc, de Daniel, están en arameo. Hebreo, la mayor parte de lo que es el Viejo Testamento o el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, todo fue escrito en griego. Si ustedes se fijan también, ahí está dividido por temas. El primero, que es el Pentateuco, la Torá, como le dirían los hebreos, son 5 libros. Luego vienen los libros históricos, que son 12. Luego los poéticos, que son 5, o de sabiduría, yo los conozco más como de sabiduría. Luego profetas mayores. Luego los profetas menores, que son 12, que luego a veces ahí es donde nos perdemos, ¿verdad? Porque dicen Oseas y ahí nos perdemos, ¿no? Y más, por ejemplo, en esta Biblia que aquí traigo, luego a veces de una página a otra rapidito cambia, ¿no? Porque son muy pequeñitos esos libros. Después nos vamos al Nuevo Testamento, empezamos con los evangelios, ¿verdad? Que son 4, luego uno solo que es histórico, que es el de Hechos. Luego vienen las cartas paulinas, que yo las divido en 2. Muchos dicen, son 13 las cartas totales, pero no, 9 son dedicadas a la iglesia y 4 serían dedicadas a los amigos, ¿no? Que serían los Timoteos y todos esos libros. Y luego me dice los generales, que son 9, pero de ahí yo quitaría 1. Son para mí 8 cartas generales y un libro profético, que sería el Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, así es como está dividida nuestra Biblia, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Esa Biblia aproximadamente la escribieron del Génesis hasta el Apocalipsis en 1600 años.
aproximadamente 40 autores. Ahora, en diferentes lugares, porque estamos hablando, por ejemplo, los profetas menores estaban en el exilio. Los profetas mayores estaban viendo toda la desobediencia del pueblo de Israel. Entonces, no nada más tenemos que ver quién lo escribió, dónde lo escribió, sino hasta usos y costumbres. Por ejemplo, Daniel, ¿dónde se escribió? Se escribió en Babilonia. Tenemos que ver idiosincrasias, tenemos que ver, son muchas cosas. Y muchas veces por eso, yo creo, que a veces como que no lo entendemos, ¿no? Como que, bueno, es que este me dice aquí, este me dice aquí. Son diferentes géneros literarios. No es lo mismo como está escrito Génesis a como está escrito Apocalipsis, ni como están escritas las cartas paulinas. Los géneros literarios como están escritos son completamente diferentes. Entonces, es importante conocer cada uno de los libros, pero también es importante saber que es palabra de Dios y requiere tiempo y esfuerzo y compromiso desarrollar esos sentidos espirituales, ¿verdad, hermanos? Aquí lo importante, desde Génesis hasta Apocalipsis, eso sí quiero dejárselos claro, lo importante es que solamente hay un mensaje. Si ustedes ven el mensaje escrito en todos los libros, hay uno solo, y es el que culmina en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente primero fue la creación, la caída, después viene todo lo demás, pero todo culmina, como dice Juan 1:1, y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo es Jesús. O sea, estamos hablando que desde el inicio de la creación, Jesús mismo, el Hijo de Dios, estaba con Dios, es Dios, era Dios. Entonces, este libro proclama esa glorificación de Él, ¿no? Es realmente, podríamos decir, el resumen de todo lo que es la palabra de Dios. Pero aquí viene otra cosa importante. Ahora, ¿cómo nos llegó? Porque cómo nos llegó la Biblia, eso es lo más complicado también. Y ahí es donde muchos ateos atacan precisamente a la Biblia. Pero también hoy la ciencia, principalmente lo que es la arqueología, puede demostrar que la Biblia sí es perfecta y sí es palabra de Dios. La siguiente, Cristian, por favor. Miren, yo espero que lo vean, pero esto es un mapa de cómo fueron las diferentes copias o cómo fue escrita la Biblia. Si ustedes se acuerdan, al inicio las personas tenían papiros y eran en pieles de animales sumamente perecederos, ¿verdad? Y había unas personas que les llamaban escribas, que ellos se dedicaban a copiar de un libro a otro libro, ¿no? Y lo iban copiando y lo iban copiando y lo iban copiando. Pero muchos de ellos se perdieron. Es más, yo les puedo decir, porque así lo dice la ciencia, que muchos de los manuscritos, aquí, mire, manuscritos originales se perdieron. Pero la arqueología ha encontrado algunos manuscritos, principalmente los manuscritos más viejos serían el códice sinaítico, el códice alejandrino y el códice vaticano. Esos son los más antiguos que hay. Pero también recuerden que cuando vino nuestro Señor Jesucristo y los romanos estaban asolando a todo el pueblo cristiano y persiguiéndolos principalmente, muchos judíos tienen ese celo por las escrituras, hasta el día de hoy tienen ese celo por la palabra. Entonces lo que hacían es que escondieron muchas copias. Muchas de ellas todavía existen, ¿verdad? Y entonces eso es lo que se les llaman las copias antiguas. En algunos museos, ahorita les voy a decir en cuáles, todavía existen esas copias, aunque obviamente por la misma, el tiempo, por la edad, con pedazos, ¿no? Y entonces, lamentablemente de ahí
empieza lo que es la iglesia cristiana primitiva. Y hay dos ramas. Para mí, de ahí se salen dos ramas. Y aquí se las puse, miren, en este color, bueno, yo le puse rojito y en este color moradito. ¿Por qué? Porque de las copias antiguas hay algo que es el texto masorético y otro que es la Septuaginta. Voy a hablar primero de la Septuaginta, que es la que no me interesa tanto. Ahorita les voy a decir por qué. Porque esa Septuaginta, dicen que dice una historia, porque esto ni siquiera es comprobado, dice una historia o una leyenda que 72 judíos en 72 días compilaron toda la Biblia para poderla tener. Yo me imagino que eso sería imposible, ¿no? Pero bueno, ellos lo hicieron. Y de ahí sacaron también algo que se llaman los libros apócrifos, porque en esa Septuaginta está inmersa tanto los deuterocanónicos como los libros apócrifos. Y si seguimos si ustedes se fijan, son dos caminos, este es uno y este es otro. Si seguimos el camino de la Septuaginta, vamos a llegar a la Biblia de Jerusalén, a la Nácar Colunga, y todas estas Biblias son las que utiliza la religión tradicional, ¿no? Que por eso es que si ustedes revisan una Biblia de la religión tradicional, todavía tiene los libros apócrifos, que son los Macabeos, Judith y otros tantos libros, ¿no? Que obviamente un canon dijo, esos no son inspirados por Dios. Bueno, ahora nos vamos a los del texto masorético. El texto masorético, fíjense, ¿quiénes eran los que hicieron el texto masorético? Eran unos eruditos judíos que fijaron el texto y establecieron la masora, que en hebreo significa masoret, que es un complejo sistema de puntos vocáblicos, signos diacríticos, conteo de palabras, lo que hoy le llamamos la gematría. Y si nosotros nos vamos a esos textos masoréticos, hoy podríamos tener un libro, no sé si ustedes lo conozcan, pero hay un libro que se llama el Diccionario Strong, muy parecido a este. En ese Diccionario Strong es como un diccionario de inglés-español. Quiero saber una palabra, pues la busco en español o la busco en inglés y me da la traducción. Exactamente es lo mismo, viene del texto masorético, de ahí sacaron el Strong, ¿no? Por toda la puntuación que yo les decía yo. Bueno, y de ahí, de ese texto masorético, siguiendo, les digo, la línea, quienes empezaron a hacer las nuevas versiones, principalmente Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, nuestra famosa Reina Valera 1960. Pero antes de esa Reina Valera hubo la famosa Biblia del Otro, que esa Biblia es lo más cercano a lo que serían los textos masoréticos, ¿no? Entonces podemos decir, y después de ahí vienen las demás traducciones, que sería la Biblia al día, la Biblia Dios habla hoy, el lenguaje sencillo, la Peshita, y bueno, y otras tantas Biblias, ¿verdad? Entonces podríamos decir que a partir de aquí creo que es lo más fiel. ¿Y por qué creo que es lo más fiel o lo más apegado a lo que escribieron nuestros antepasados? Porque los rollos del Mar Muerto, miren, aquí dice los rollos del Mar Muerto, que son de 1947 a 1990, lo confirman. Pásame la siguiente, Cristian, por favor. ¿Qué son los rollos del Mar Muerto? Aquí viene la importancia, no sé si ustedes hayan escuchado de esos rollos, pero la importancia de los rollos del Mar Muerto es que en 1947, en unas cuevas muy cerca del Mar Muerto, encontraron unas vasijas. En unas cuevas, unas vasijas, y dentro de las vasijas encontraron unos rollos. Esos rollos, así le decían en aquellos tiempos, que era una secta, se le decían los esenios, así como los saduceos, como los fariseos, era como una parte de lo que eran los eruditos judíos. Este pueblo era un pueblo esenio que se había establecido, se había alejado de lo que es el hostigamiento romano,
para llegar a esas cuevas de Qumran. Ahí encuentran los rollos del Mar Muerto. Y entonces, ¿cuál es la importancia? Que primeramente la arqueología con esto comprueba que esto que nosotros tenemos, la Biblia, data del siglo II antes de Cristo. Entonces quiere decir que son los rollos o las copias más antiguas que existen. Estas copias la podemos ver, los que quieran, yo no creo que pueda, ¿verdad? Pero los que puedan en su momento, en el Museo Nacional de Jerusalén. Ahí están exhibidos todos los rollos del Mar Muerto. Estos rollos, por ejemplo, tienen un manuscrito, ellos le pusieron una codificación y tienen un manuscrito casi completo de Isaías, lo que no tiene la Septuaginta. La Septuaginta tiene muchas variaciones en el libro de Isaías. Y estos rollos del Mar Muerto, que le pusieron IQS, prácticamente es todo el libro de Isaías completito, ¿verdad? Entonces, con todo esto podemos decir que la sistematización de los textos antes de la canonización y que estos rollos del Mar Muerto, no hay mucha variación entre estos rollos y los textos masoréticos. Y la antropología, que es una ciencia, puede entonces confirmar que nuestras Biblias es lo más parecido a lo que tenemos, o lo más parecido a lo que en su momento escribieron hace muchos años nuestros antepasados. ¿Sale? La siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué es importante conocer, por qué es la importancia de conocer el verdadero mensaje de Dios? Fíjense, vamos a ver esta palabra de Dios. Está en Palabra de Dios para Todos, segunda de Pedro 3, 16, 18, y dice la palabra de Dios: Pablo escribe sobre estos temas en todas sus cartas. ¿De qué está hablando Pablo? Si me voy a versículos anteriores, está hablando de la paciencia para salvación. De eso está hablando Pedro, obviamente de Pablo, porque está hablando de Pablo, ¿verdad? Y dice: pero hay veces, hay en ellas cosas difíciles de entender. Los ignorantes y los débiles en la fe cambian el significado de las enseñanzas de Pablo y de las otras escrituras, causando así su propia destrucción. Ahí radica la importancia de por qué nosotros debemos de conocer la Biblia, por qué nosotros debemos de leerla, por qué nosotros debemos de entenderla. ¿Por qué? Porque va a venir cualquiera y va a cambiar. Aquellos ignorantes, aquellos débiles en la fe, les va a cambiar el significado a las enseñanzas. Estimados hermanos, fíjense cómo nos dice nuestro Señor: estimados hermanos, ustedes ya saben esto, así que tengan cuidado y no permitan que les cambien la palabra, que esos perversos los lleven por el mal camino, ni que su fe se debilite. Conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y así recibirán cada vez más de su generoso amor. Alaben a Cristo ahora y siempre. Entonces, con este versículo, ¿cuántos realmente conocemos a nuestro verdadero Salvador? ¿Cuántos realmente conocemos el verdadero mensaje que la Biblia da? ¿Cuántos realmente conocemos el plan que Dios tiene para nosotros? Y lo que yo les decía hace rato, ¿cuántos conocemos nuestro verdadero propósito? Porque va a haber gente que nos va a destantear, ¿verdad?, con las Escrituras. Vemos la siguiente versículo, dice, este está en lenguaje sencillo y es igual, segunda de Pedro 1:19. Y nos dice: por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Y miren cómo le pone énfasis nuestro Señor: por favor. Es decir, no nada más nos está diciendo,
nos está suplicando. Cuando alguien dice, por favor, casi te suplica, ¿verdad? Dice, por favor, préstenle atención a este mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Atender lo que dice la Biblia. Debemos de tener entendimiento. ¿Qué nos quiere decir Dios? Tenemos que tener entendimiento cuando alguien realmente está hablando con el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque hay iglesias, hermanos, quiero decirles, que hay predicadores que están cambiando el verdadero mensaje. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y fíjense, con esto vamos a ver lo que nos dice la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica, la siguiente, Cristian, por favor. La hermenéutica es una técnica que nos ayuda a comprender el texto bíblico, para que no nos engañen, porque si no nos van a engañar, ¿verdad? Entonces, créanme que desde cuando para mí, yo le platicaba al pastor, era tan importante hablar de hermenéutica. Y los hermanos que me conocen de los miércoles, precisamente cuando nosotros hacemos los estudios, lo que aplicamos es hermenéutica. ¿Para qué? Para que ese versículo lo discernamos completamente y sepamos qué nos quiere decir, porque si no, nos va a cambiar completamente. ¿Qué es la hermenéutica? Es la ciencia de la interpretación, ¿no? Deriva del griego hermeneu, y que significa explicar, traducir o interpretar. Si le ponemos un sinónimo sería la exégesis. No sé si han escuchado pastores que luego dicen, la exégesis de este versículo es este, o la hermenéutica del versículo es este. Y ese, creo yo, esa persona que habla y que interpreta a través de esta técnica es la que podría decirse que la interpreta de la mejor manera, ¿sí? Entonces, la hermenéutica es el objeto de fijar los principios y las normas de cómo debemos de interpretar la Biblia. Eso sería lo más importante. ¿Y eso por qué, hermanos? Fíjense, para que no nos suceda lo que está en el siguiente versículo. En el siguiente versículo, Cristian, por favor. Fíjense nada más lo que nos puede suceder. Segunda de Pedro 2:1. En esta la traigo en Nueva Traducción Viviente. Dice, pero en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Si ustedes se fijan, y otra vez, los hermanos que me conocen de los miércoles, cuando algo pongo en color rosa, no lo pongo en rojo porque no se ve, pero cuando lo pongo en rosa, quiere decir que como que prendamos las alarmas, ¿no? Y cuando lo pongo en amarillo, eso es lo que ustedes deben de tener mucho, digamos que es lo más importante del versículo, ¿sale? Entonces, ahí vamos. Dice, pero en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ya desde aquí nos está advirtiendo nuestro Señor. En aquellos tiempos, estoy hablando de la iglesia primitiva, ya había falsos maestros. ¿Por qué Pablo le manda a los corintios sus cartas? Porque acuérdense que la iglesia de Corintios empezaba a judaizar, ya empezaban a hacer prácticas de los judíos, cuando, espérenme, eso ya no era, porque Dios ya vino a cambiar muchas cosas. Entonces, dice, por eso dice, pero en Israel también hubo falsos profetas, como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán, fíjense como lo que dice, con astucia herejías destructivas, con mucha astucia. Hay muchos pastores, yo no quiero juzgar a nadie, mi mayor intención siempre que estoy al frente, y yo lo he dicho, tengo una responsabilidad cada vez que yo paso al frente. Y nunca, créanme hermanos, nunca es juzgar, nunca es criticar, sino todo lo contrario, exhortar, reflexionar. Entonces, cuando dice con astucia herejías destructivas, ¿saben eso qué es? Apostasía. Y hoy lamentablemente en nuestras iglesias cristianas, ya ni siquiera hablemos de otras religiones, en nuestra iglesia cristiana se ha infiltrado la apostasía. No sé si han escuchado muchos pastores,
les digo, no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero no sé si han escuchado muchos pastores que hablan del falso evangelio de la prosperidad. Hablan de que Dios te va a prosperar, Dios va a ser contigo. Oye, entre más traigas al alfolí, más Dios te va a bendecir. Yo he escuchado muchos, y en internet hay muchos. Entonces, tengan cuidado con lo que ven por internet. No todo lo que hay en internet es bueno, ¿sale? Dice que con astucia, esas herejías destructivas, y hasta negarán al Señor quien los compró. Hay un pastor por ahí, principalmente era salmista, canciones muy hermosas en su momento. Hoy niega a nuestro Señor Jesús. Les digo, no les voy a decir nombres, ustedes saben de quién hablo. Esto provocará su propia y repentina destrucción. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. ¿Qué quiere decir? Como lo dice la palabra, inclusive hasta los escogidos engañará. Hasta nosotros también nos pueden engañar. Tengan mucho cuidado con eso, hermanos. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Yo creo, les digo, ¿cuántos hemos escuchado este tipo de cosas, ¿no? Estas malas enseñanzas, yo creo que ya las vivimos. Ya hay muchas iglesias que están enseñando cosas. No sé si han escuchado que inclusive hay unas iglesias que ya se llaman progresistas. ¿Por qué progresistas? Porque tenemos que adecuarnos al mundo, porque el mundo está cambiando. Y entonces, si hay hermanos que a lo mejor tienen una tendencia a algo sexual, los tenemos que abrazar. Claro que los tenemos que abrazar, porque nosotros somos pecadores. Todos los que venimos a la iglesia somos pecadores. Yo soy pecador y no voy a dejar de pecar hasta que no me muera, hasta que el Señor no me lleve. Pero soy pecador arrepentido. Soy pecador con la visión de Dios, pero ellos dicen que debemos de abrazar a estos hermanos para que esa identidad de género ya también la incluyamos dentro de nuestras iglesias. Esa es la iglesia progresista. Eso no. El pecado se llama pecado y el pecado se le dice por su nombre. Al pecado se le tiene que confrontar. Si tú eres pecador, ven, te abrazo, pero ¿sabes qué? Tienes que dejar tu pecado, arrepiéntete y no lo vuelvas a hacer. Eso es lo que dice la palabra, no lo digo yo, lo dice el Señor. Entonces, son bienvenidos aquí todos, pero no que sigas pecando. Pero las iglesias progresistas, les digo, hacen eso. Hay otras iglesias, no sé si se han dado cuenta, que ahora del pentecostalismo hicieron una derivación que ahora se llama el neopentecostalismo. Y eso para mí ya es espiritismo, porque ahora ya traen otras cosas, pues ya de espíritus y de brujería, y dice, con astucia herejías destructivas. Créanme que hay iglesias cristianas que lo hacen, de verdad, hermanos. Entonces, por eso nosotros debemos de leer la Biblia, por eso nosotros debemos de meditar de día y de noche, para que no nos suceda esto. Este versículo, yo quisiera que ustedes se lo llevaran en mente, que de día y de noche meditemos este versículo, hermanos. La siguiente, Cristian, por favor. Miren, ahora vamos a entrar, ahora sí, a lo que es lo que les decía, la hermenéutica. Y vamos a ver algunos ejemplos para que nos quede más claro. Vamos por la primera regla, son 3 reglas nada más, rapidito, son 3 reglas. Y dice, la primera regla, que es la regla de la informacional, es decir, tomar las palabras según el uso ordinario de la época en que se escribió, es decir, el contexto. Por eso les pasé al inicio, 1600 años, imagínense 1600 años,
casi 40 autores, diferente idiosincrasia, diferentes costumbres, diferentes cosas. ¿Cómo vamos a englobar en un solo versículo algo? No, no se puede. Por eso necesitamos técnicas. Una de ellas, les digo, es la hermenéutica. Pero vamos a ver un ejemplo de esta primera regla para que nos quede más claro. La siguiente, Cristian. Génesis 6:12. Génesis 6:12 nos dicen, otra cosa aquí, miren, para los del miércoles ya lo saben, pero para los hermanos que nos acompañan hoy, igual en las redes sociales los que nos acompañan, siempre lo voy a partir así. Ya les había dicho del color, el rosa es el que no y el amarillo es el que sí. Y aquí me voy a ir al Strong, al diccionario que les decía yo, para traducir del original. Y siempre les voy a poner, si es hebreo, lleva un H, si es griego, lleva una G, y les voy a poner el número que significa en el diccionario Strong. Luego les voy a poner cómo se dice en su idioma original, en este caso el hebreo, ¿no? Y cuál sería su traducción. Hay muchos, si ustedes se van al Strong, obviamente hay muchos sinónimos, pero nosotros tenemos que adecuar el que más se acerque, ¿verdad? Bueno, vámonos a Génesis 6:12, y dice, y miró Dios, otra, cuando yo tengan negrita con subrayado, quiere decir que lo que yo puse en el Strong, lo vamos a sustituir, ¿para qué? Para que podamos entender mejor el versículo. Esa sería la hermenéutica. Por eso les digo, es una traducción, ¿no? A partir del Strong. Y dice Génesis 6:12, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Eso es lo que dice el versículo. Y yo entendería que toda la carne corrompió su camino. Ahora cambiemos, voy a cambiar carne por persona, y camino, que es el hebreo 1870 que se dice Derek, es conducta o misión, y lo voy a volver a leer, pero ahora traducido. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda persona había corrompido su misión sobre la tierra. Ya nos entendió igual, ¿verdad? Ya cambió, ya no lo entendimos de la misma manera. Entonces, por eso yo les decía yo al inicio, muchas veces no nos enseñaron a leer la Biblia, pero tenemos hoy las técnicas. Inclusive, digo que lamentable, no me pudieron poner aquí la tablet, pero yo tengo un interlineal que te dice las diferentes Biblias y te va comparando verso por verso, ¿no? Entonces, hoy las técnicas, hoy la tecnología la podríamos utilizar para muchas cosas, ¿no? Para el estudio, pero no para ver la Biblia. Para ver la Biblia, la verdad, yo no lo recomiendo, ¿sale? Entonces, entendimos el versículo, ahora cambiado. Vamos a otro para que nos quede un poquito más claro, ¿verdad? Otra cosa, hermanos, este es un comercial. Les voy a pasar varios comerciales dentro de la prédica, ¿verdad? Un comercial es, aquellos que, de verdad yo los invito, aquellos que no hayan visto los estudios que hacemos los miércoles, que son estudios escatológicos, de cómo estamos el día de hoy, véanlo en mi canal, José Manuel Sánchez, ahí tenemos los estudios estos escatológicos, véanlos, y créanme que yo creo que van a ser de mucha bendición para ustedes, ¿sale? Vamos a ver otro versículo, el siguiente, Cristian, por favor. Lucas 14:26 nos dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿quiere decir que tengo que dejar a mi padre, a mi madre, aborrecerlos, negarlos, ya no quererlos? No, eso no quiso decir nuestro Señor. Otra vez, aplico la regla, que es el griego 3404, que se dice misero, y es amar menos. Y entonces digo, si alguno viene a mí, está hablando Jesús,
y no ama menos a su padre y madre, y mujer e hijos y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Amar menos, no que no lo sigas amando. ¿Cuáles son las dos ordenanzas que nos dejó Dios? Nos dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Aquí está escrito. No es que no ames a tu papá, a tu mamá, ámala un poquito menos y primero ámame a mí. Miren, lo vamos a ver la siguiente, ahora lo vamos a ver en otra versión, que es la versión en lenguaje sencillo. Esa Biblia viene así, este versículo, y vean cómo se lee completamente. Dice, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre. Ahí ya lo entendí bien, ¿no? Ya bien que lo capté. Más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanas o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. ¿Cómo lo recalca nuestro Señor? Ustedes no pueden seguirme. Y por eso ya ven que en Lucas dice, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. ¿Cuál es nuestra cruz? ¿Cuál será nuestra cruz? Y ahí es donde otra vez les vuelvo a preguntar, ¿cuál es el propósito, hermanos? ¿Qué propósito tienen ustedes? ¿Qué propósito tienen en venir a la iglesia o en conocer la verdadera palabra de Dios? Eso sería lo importante, ¿verdad? ¿Ok? Veamos la segunda regla, ya vamos por la segunda regla. ¿Cuál es la segunda regla? La segunda regla es la actitudinal, que quiere decir tomar las frases o las palabras en el sentido que indica el conjunto de palabras que rodean la frase. Se oye muy rebuscado, ¿verdad? Pero vamos a ver ejemplos para que ustedes puedan tener mejor conocimiento de esto, ¿verdad? Otra cosa que les quiero decir, aquellos que quieran esta información, yo siempre se los he dicho, la información no es mía, la información es de Dios, todos trabajamos aquí para Dios. Entonces, quien quiera tener esta información, con gusto se las pasamos, ¿no? Ya sea que se las pasemos por el WhatsApp o bueno, los hermanos que nos están viendo por YouTube, por los comentarios se las pasamos, ¿no? Para que ustedes tengan y reafirmen este estudio que estamos dando, ¿sale? La siguiente, Cristian, por favor. Miren, aquí vamos a ver un versículo bien importante, Gálatas 1:23, y dice, acuérdense, en este versículo están hablando de Pablo. Pablo ya se había convertido, pero Pablo ahora, fíjense lo que les dicen los Gálatas, solamente oían decir, Pablo, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. ¿Y qué es la fe? Según Hebreos 11:1, ¿qué sería la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, más la convicción de lo que no se ve, ¿no? Eso es la fe, o sea, sería convencer, creer, eso sería la fe. En el griego sería el G3982, pero de esa fe no hablamos. O sea, en ese momento Pablo no está hablando de esa fe, está hablando de la G4102, y es pistis, y es doctrina, confianza o evangelio de la fe. Vamos a sustituirlo y dice, solamente oía decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica el evangelio de la fe, ahora predica una doctrina, la confianza en Jesús. De eso estaba hablando, no de la fe esa que nos dice Hebreos 11. Es diferente, ¿no? Se oye diferente, ¿verdad? Veamos otro, Romanos 13:11. Dice, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. A ver, espérenme, ¿no ya somos salvos? A partir de que yo creí ya soy salvo, ¿no? Entonces, ¿por qué me dice que está más cerca mi salvación? Ok, me voy al traductor, al Strong, y es el G4191, que sería sotería y es rescate o liberación. Entonces dice,
porque ahora, voy a empezar desde aquí, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra liberación, nuestro rescate que cuando creímos. Es decir, está más cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir. Y sin en cambio, si lo leemos literal, no creo que lo podamos entender, o al menos yo a veces no lo entendía. Yo tengo muchos amigos que luego me dicen, es que yo no le entiendo a la Biblia. Y sí, no le entendemos por este tipo de cosas, ¿no? Por todo lo que les he venido platicando, ¿verdad? Veamos otro, pero, ay Dios mío, este versículo, la verdad es bien difícil para mí. Y quiero pedirles mucha misericordia, quiero pedirles mucha revelación, quiero pedirles mucho discernimiento, porque voy a tocar fibras muy, muy sensibles, ¿no? A los hermanos de las redes sociales también quiero pedirles mucha misericordia. Ahorita van a ver por qué. Miren, estamos hablando de la cena del Señor, ¿no? En 1 Corintios 11, 24, 25 nos dice nuestro Señor, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria mía. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, la tomamos en memoria de lo que Él hizo, de lo por cual nosotros somos salvos, de todo lo que Él nos amó, y por ello hoy podemos decir que tenemos una promesa de vida, ¿verdad? Por eso dice, haced esto en memoria mía. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria mía. Entonces, cuando nosotros tomamos la cena del Señor, yo creo que anunciamos una sola cosa. Anunciamos y recordamos el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo, y que tenemos que recordar que nosotros no podríamos haberlo hecho, que por su gracia somos salvos, que por Él haberse entregado como Cordero perfecto, hoy tenemos esta vida que tenemos, que a veces sufrimos, que a veces hay tribulaciones, sí, pero tenemos una promesa de vida, y que no se va a quedar en esta tierra, que nosotros vamos a estar en otro lugar mejor que ¿verdad? Y lo hacemos en memoria de Él. Pero lamentablemente hay algunas religiones, y así quiero decirles religiones, porque acuérdense que las religiones son aquellas que no nada más toman la Biblia, o sea, toman la Biblia, pero le suman otras cosas más y otras cosas más, ¿no? No voy a decir religiones, pero les digo, no nada más es la Biblia, sino más cosas, ¿no? Más doctrinas, más libros, más cualquier cosa. Y esas religiones, principalmente me voy a referir a la religión tradicional. Cuando ellos hacen esto, no sé si, yo me acuerdo cuando iba yo a esa religión, toman la hostia y toman el cáliz, y en ese momento hay algo que le llaman déjenme leerlo porque hasta está complicado, se llama la transubstanciación. ¿Qué quiere decir eso? Convertir el pan, la hostia y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo a través de las plegarias del sacerdote. Y eso no lo digo yo, lo dice el Concilio de Trento en 1215, decretado por el Papa Inocencio. Así lo dijo él, que cuando ellos hacen eso, hacen la transubstanciación, y esta hostia es el verdadero cuerpo de Cristo, y este vino es la verdadera sangre de Cristo. Esto es herejía. Para mí es herejía, para mí es espiritismo. Por eso dice la palabra, en ninguna parte de la Biblia existe esa palabra. Y por eso yo digo que
este versículo dice, en memoria mía. Lo hacemos recordando lo que hizo. Inclusive, a veces, no sé si les ha pasado, ¿no? Pero cuando llega el Espíritu Santo completamente, recordamos ese dolor de nuestro Señor, ese sufrimiento que Él tuvo para pagar por mi pecado. No soy digno de eso, pero tengo memoria de ello. Pero en otras religiones no lo hacen así. Fíjense nada más entonces cómo la hermenéutica se puede aplicar al verso que debe de ser. Y qué difícil. Por eso les decía yo y les pedía yo, hermanos, que tuvieran misericordia en este versículo. Pero lo tenía que decir, hermanos. Bueno, vamos por la última regla, la tercera regla, que sería la metodológica. ¿Qué es la metodológica? Tomar las palabras en su contexto. Es decir, tomar versículos antes y después. Porque no sé si han escuchado algunos pastores que inclusive hacen una prédica de un solo versículo, Yo he escuchado predicadores con un solo versículo, se avientan toda la prédica, porque dice que el Espíritu Santo los mueve. Pero sacas un versículo, yo les digo, sacas un versículo de contexto para armar tu pretexto. Así les digo yo, que es lo que hacen, ¿no? Entonces, vamos a ver el ejemplo. Un ejemplo nada más traigo. La siguiente, Cristian, por favor. Miren, en Juan 6, del 53 al 58, dice: Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. La siguiente, por favor, Cristian. El que come mi carne, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá. Recordemos el contexto. Jesús les estaba hablando no nada más a sus apóstoles, estaba predicando. Imagínense la dureza del corazón y la verdad, pues yo creo que en ese momento yo también hubiera hecho lo mismo. Como judío, que nuestro Señor les diga, come mi carne, o sea, casi canibalismo, ¿verdad? Come mi carne y yo te daré. Pero no era lo que Dios les quería decir, no era eso. Vámonos a versículos posteriores, vámonos al 61. Me cruzo versículos después y seguimos en el mismo capítulo. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, fíjense, los mismos discípulos murmuraban, ¿no? De esto les dijo, ¿esto os ofende? Porque sabíamos que en ese momento los judíos estaban muy arraigados en la Torá, muy arraigados en lo que era la ley mesiánica. Y en la ley, en Levítico principalmente, decía qué podías comer y qué no podías comer. Obviamente un humano no lo podías comer. Por eso les dice el Señor, se les queda viendo a los discípulos, ya ni siquiera a los judíos, a los discípulos les dice, ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, ¿lo entenderían? Yo no creo que lo hayan entendido. Esta parte de cuando les está haciendo la pregunta, pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Dónde estaba primero Dios? Allá arriba. Cuando yo les decía Juan 1:1, Dios estaba con Dios Padre, Dios Hijo estaba con Dios Padre, porque era el Verbo. Pero ellos no lo habían entendido. ¿Por qué? Porque no les había llegado el Espíritu Santo. Acuérdense que el Espíritu Santo llegó 50 días después en el Pentecostés, en Hechos 2, empieza la iglesia primitiva. Entonces todavía ellos decían, a ver Jesús, espérame, no entiendo. Y dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Es decir, esta carne, como lo dice la palabra,
se va a quedar en esta tierra. El alma la va a recoger nuestro Señor, el espíritu se va a ir con Él. Entonces, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí está la clave. Lo que Él les quería dar no era carne, les quería dar el Espíritu Santo, pero no lo entendieron. Entonces, lo que yo les decía yo, ¿cómo es tan importante no nada más leer una parte, sino leer todo el contexto de lo que está pasando, ¿verdad? Y es tan importante, hermanos, que nosotros sepamos todo esto para que, como yo les decía yo, no nos pase lo que decía 2 de Pedro 2:1-3. Dice que con falsas herejías, ¿no? Con astucia nos meten cosas. Tenemos que meditar en esta palabra, hermanos. Mediten de día y de noche, de verdad, hermanos. Y créanme que yo les digo algo, hermanos, este libro, que es tan importante para todos nosotros, sería bueno que adquirieran uno de ellos, ¿no? Que no tenga Biblia impresa. Hoy es el mes de la Biblia. Muchas de las librerías hay promociones. Por ejemplo, aquí, que es La Creación, tiene promociones bien buenas. Esta Biblia es una Biblia de estudio, no sé si ustedes la conozcan, pero esta Biblia me costó 570 pesos, no baja de 1,300 pesos. Entonces, por eso la traje, no porque se las quiera lucir, ¿no? Sino para que vieran que sí hay descuentos, ¿no? Adquieran una Biblia impresa. Y si ustedes tienen más que quieran conocer por Dios, adquieran una Biblia de estudio. Hay muchas Biblias de estudio de muchos temas, de verdad, hermanos. Yo les invito a que adquieran una Biblia impresa, ¿no? Y entonces, para concluir, ya voy a concluir, hermanos, voy a concluir con estos versículos que hablan de sabiduría. Está en Proverbios 4, y dice, y engloba todo lo que hemos hablado. Hijo, escúchame. Haz lo que te digo y tendrás larga vida. Te conduzco por el camino de la sabiduría. Te guío por el camino correcto. Sigue ese camino y tus pies no caerán en ninguna trampa. Aun cuando corras no caerás. Recuerda siempre estas lecciones y no las olvides nunca, porque ellas son tu vida. El que sigue, Cristian. No sigas el camino de los perversos, ni trates de ser como ellos. Aléjate del mal, no te acerques a él, pasa de largo y no te detengas. Los perversos no descansan hasta hacer el mal y no pueden dormir hasta que no le hacen daño a alguien. Yo espero, hermanos, que esta palabra nos haya quedado guardada aquí en el corazón y que realmente busquemos escudriñar las Escrituras. Realmente busquemos cuál es nuestro propósito, hermanos. Realmente busquemos qué nos quieren decir las Escrituras reales, cómo las interpretamos, y que no veamos por ahí algunos predicadores que están diciendo cosas que no son, porque ya estamos en el tiempo de la apostasía. La apostasía ya está inmersa dentro de las iglesias, hermanos. Dice la parábola del trigo y la cizaña. Es obligatorio que la cizaña tenga que crecer junto al trigo y no se puede quitar. A su tiempo, nuestro Señor Jesucristo segará. Y creo yo que el tiempo no falta mucho. Ese tiempo en el que la cizaña va a ser cortada ya está muy cerca, hermanos. Entonces, meditemos sobre este libro, meditemos sobre la palabra, seamos unos buenos estudiantes de la palabra. Eso es lo que hoy sería la reflexión de mí para ustedes, hermanos. Y vamos a terminar orando para que esta palabra nos quede tatuada en el espíritu. Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias por esta palabra.
Te damos gracias porque tú nos has enseñado muchas cosas, Señor. Tú nos revelas a través de los sentidos espirituales muchas cosas, Señor. Muchas veces no te oímos, Señor, pero tú insistes, siempre nos estás insistiendo, porque tu amor y tu misericordia es tan grande, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tú dejaste tu palabra viva, tu palabra escrita en los profetas, Señor. Y vemos que cada profecía que tú dejaste en este libro, Señor, se va cumpliendo cada día. Y que cada día quedan menos profecías por cumplirse, Señor. Te pedimos, Señor, en este momento, que nos abras esos sentidos espirituales, Señor, para escuchar de la manera correcta, de la manera en la que tú realmente mandaste